Entonces voy a compartirles el OneNote y vamos a empezar entonces viendo esta parte de geometría donde el tema que nos corresponde hoy y vamos a ver o vamos a empezar viendo áreas. Okay, vamos a empezar viendo cada figura y vamos a recordar de cómo era que se calculaba el área. Todas tienen justificación, ¿verdad? A uno muchas veces lo que le dieron fue simplemente la fórmula, pero todas tienen su justificación de por qué es que se calculan de esa forma. Yo voy a explicarles por lo menos las más, casi todas, nada más vamos a dejar ahí algunas sin explicar de dónde sale la formulilla, porque sí hay unas que sí llevan un poquito más de trabajo, pero básicamente calcular un área, por ejemplo, si tengo un cuadrado y yo tengo una unidad de medida, usualmente cuando estamos calculando o hablando de áreas, es muy común que nosotros estemos utilizando el metro cuadrado como la unidad de medida, ¿verdad? ¿Y qué es un metro cuadrado? Bueno, básicamente esa es nuestra unidad y se llama metro cuadrado porque básicamente es una figura, es un cuadrado cuyo lado mide 1 metro. Entonces es un cuadradito, vamos a hacerlo pequeñito, es un cuadradito que mide 1 metro de largo y 1 metro de ancho. Esa es nuestra unidad de medida. ¿Okay? Esto mide 1 metro aquí, 1 metro aquí, y por eso la unidad de medida se conoce como metros cuadrados. Bueno, igual podemos usar centímetros cuadrados, que es un rectangulito, perdón, un cuadrado de 1 centímetro por 1 centímetro. ¿Verdad? Esa es nuestra unidad de medida. Entonces, cuando vamos a querer calcular el área de un cuadrado, ¿qué es calcular un área? Ver cuántos cuadraditos de mi unidad de medida caben en ese cuadrado. Entonces, básicamente es ir tomando este cuadradito y ir metiendo aquí para ver cuántos caben aquí adentro. ¿Okay? Eso es básicamente calcular un área. Cuando yo me doy cuenta de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Que simplemente rellenando esto de cuadraditos, me doy cuenta que es tan simple para calcular el área de un cuadrado como ver entonces cuántos lados de 1 metro me caben en uno de los lados del cuadrado y cuántos metros caben del otro lado del cuadrado, ¿verdad? Así sabría entonces cuántos cuadraditos estoy metiendo, digámoslo así, en el ancho y en el largo. Y entonces el área, ¿cómo se obtiene? De multiplicando largo por ancho, ¿verdad? La cantidad de metros del largo por la cantidad de metros del ancho, y eso me va a decir cuántos cuadraditos pude meter. Eso es básicamente calcular el área de un cuadrado. Entonces, si el lado del cuadrado es L, mide L metros o centímetros o la unidad que estemos trabajando, entonces el área de un cuadrado se va a medir como largo o lado al cuadrado. Todas las figuras, digamos, inicialmente se piensan de esa forma. O sea, es medir cuántos cuadraditos de mi unidad de medida caben en la figura que yo estoy trabajando. ¿Okay? Entonces, el rectángulo es prácticamente lo mismo, ¿verdad? O sea, cuando yo tengo aquí que calcular el área de un rectángulo, aunque simplemente, de hecho me voy a aprovechar tal vez de esta figurilla, y calcular el área de un rectángulo, bueno, básicamente este nada más es que tiene dos lados más largos. Entonces, el proceso que se sigue para poder calcular el área del rectángulo es exactamente el mismo. O sea, coja un cuadradito con su unidad de medida, un cuadradito de 1 metro por 1 metro, y empiece a meter cuadraditos en ese rectángulo. Y ve a ver cuántos cuadraditos le caben, ¿verdad? Eso es calcular un área. Entonces, lo que yo me fijo es
¿Cuántos, cuántos lados de ese cuadrado caben en uno de los lados del rectángulo y cuántos de esos cuadraditos caben del otro lado? ¿Y cómo saco el área? Sí, multiplique, ¿verdad? La cantidad de rectangulitos que puedo meter en el largo por la cantidad de rectangulitos que puedo meter en el ancho. Básicamente es eso. Entonces, por esa razón, el área, si tengo lado largo y ancho, ¿ok? Entonces el área de un rectángulo es largo por ancho. ¿Mm? Base por altura, dependiendo cómo le ponga las variables, ¿verdad? Usualmente, bueno, largo por ancho, base por altura. A partir de esas dos, casi que salen todas las demás, excepto la del círculo, que es un caso por ahí especial. Pero a partir de estas dos sale todo el resto de figuras, sobre todo el rectángulo, todas se basan en el rectángulo. Porque, ¿qué pasa si tengo un triángulo? Bueno, un triángulo que tiene más o menos esta forma, voy a poner un lado horizontal, en realidad puede ser, ¿verdad? Como yo quiera, pero voy a poner un lado horizontal para que vean qué es lo que se está haciendo, ¿verdad? Si yo hago una copia de mi lado horizontal y la pongo aquí arriba, más o menos por ahí, y termino de cerrar este triángulo, convierto el triángulo en un rectángulo, ¿ok? Donde estas tres, vamos a ver si me marca varias al mismo tiempo, bueno, vamos cambiándolas de una en una, donde estas tres yo las estoy agregando. Entonces, si esta es la base del triángulo y esta es la altura del triángulo que cae aquí perpendicular, bueno, sucede que el rectángulo que yo completé tiene como alto, ¿verdad? Esa altura, esa h. Y es tan interesante, ¿verdad? Porque esta que dibujé aquí es la diagonal de este rectángulo. Y la diagonal parte el rectángulo justamente en dos iguales. Entonces, ¿qué estaría diciendo? Mira, el área de ese triángulo es la mitad del área del rectángulo que lo contiene. Entonces, por eso es que el área yo digo que es base por altura dividido entre 2, ¿verdad? Porque la base por la altura es el área del rectángulo completo. Y estoy cogiendo la mitad de esa área. Por esa razón decimos o tenemos esa fórmula. Base por altura dividido entre 2. ¿Okay? Algo similar sucede, por ejemplo, con un paralelogramo. Un paralelogramo tiene sus lados paralelos, por eso es su nombre. Voy a hacer dos lados horizontales. ¿Okay? Y vamos a tener los otros dos lados pues inclinados, ¿verdad? Pero paralelos entre sí. O sea, este y este son paralelos entre sí. ¿Okay? Para un paralelogramo, esta la vamos a conocer como la base. Y aquí, de forma perpendicular, cae la altura. Y bueno, ¿qué sucede con un paralelogramo? De ahí, si ustedes agarran una tijera y cortan justamente donde dibujé la altura y cogen este triangulito y lo ponen de este lado, forman un rectángulo, ¿ok? Donde la base es B, la misma base, y la altura es o calza con H, ¿verdad? Es el alto del rectángulo. Entonces simplemente sé que el paralelogramo, si agarro el triangulito y lo pongo de este lado, es igual que el área de un rectángulo, es base por altura. ¿Verdad? Y listo, ya lo tenemos. Entonces se puede ver, como no lo notan, que todas las áreas al final salen a partir del área del rectángulo. Ya todas salen de ahí. Entonces el área de un paralelogramo base por altura. ¿Ok? El área de un trapecio
Ok, en un trapecio vamos a tener solo dos lados paralelos. Vamos a tener por aquí un lado. Vamos a tener otro lado paralelo, pero un poco más corto. Aquí se me cambió. Pero un poco más cortito. Ok. Depende cómo esté ese otro lado. Puede ser, se daban varios nombres, un trapecio isósceles si los otros dos lados inclinados miden igual. Trapecio rectángulo, que es si tenía un ángulo recto. Tiene distintos nombres, pero en general, un trapecio, ¿verdad? Lo más general posible es una figura más o menos así. Y bueno, ¿qué sucede? Si ustedes agarran el trapecio, cuyas medidas usualmente se dice que es base, y por aquí está la altura. Si ustedes agarran un trapecio, agarran una tijera y cortan justamente en el centro de ese lado inclinado, cortan aquí y cogen este triangulito y lo ponen de este lado, les va a cerrar ahí perfecto. Igual del otro lado, cogen el centro, cortan con una tijera aquí en medio, cogen ese triangulito y lo ponen del otro lado, ¿ok? Les queda un triángulo perfecto, ¿verdad? Perdón, calza perfectamente esa pieza ahí arriba. ¿Y qué les va a quedar? Un rectángulo, nada más que la base ya no se toma toda, sino que la base sería esta distancia, vamos a ver si la marco aquí, esta distancia de aquí a aquí. Y como tomé los puntos medios, justamente corté con la tijera a la mitad de los lados, eso va a ser justamente el promedio de las dos bases, de la base mayor y la base menor. Ahí, por cierto, me faltó, ¿verdad? En realidad, bueno, voy a dejar ese ahí. Este de abajo en realidad se le conoce como base mayor, con mayúscula. ¿Ok? Base mayor. Y este de arriba es la base menor. Entonces, como lo estoy tomando justo en los puntos medios aquí y aquí, entonces es justo el promedio entre los lados inclinados. Entonces, por eso es que su área es esta distancia, el promedio de las bases, base mayor más base menor dividido entre 2 por la altura, ¿verdad? Largo por ancho del rectángulo. ¿Okay? Largo por ancho, eso es. Y de ahí viene esa formulilla, base mayor más base menor por altura dividido entre 2. Que esa es la formulita del área de un trapecio. Muy bien. Vamos a ver qué nos hace falta. Ok, bueno, me falta el rombo. Y creo que nada más y el círculo. Bueno, y un sector circular. Entonces, ¿qué pasa con el rombo? Bueno, el rombo cumple, ¿verdad? Es una figura que cumple, que igual sus cuatro lados son paralelos, digamos que también es un paralelogramo, pero sus cuatro lados miden exactamente lo mismo, ¿verdad? Es como una mezcla, ¿verdad? Entre paralelogramo y cuadrado, ¿verdad? Algo así. Entonces, en un rombo vamos a tener cuatro lados que miden exactamente lo mismo, pero los ángulos no necesariamente, ¿verdad? O sea que podría tener, entonces, vamos a ver si lo logro hacer de la mejor forma posible. Más o menos ahí. Y vamos a tener entonces del otro lado lo mismo, nada más que em, volteado aquí horizontal. No, vertical. ¿Ok? Más o menos así es nuestro rombo. Y lo que cumple un rombo es que si yo trazo
Las diagonales, es decir, la que viene, la línea que viene entre el vértice este de arriba y el vértice de aquí abajo, y trazo esta diagonal también acá, bueno, forma un ángulo recto. Entonces vean qué interesante. Si yo agarro la cuarta parte del rombo, ese triangulito, y lo pongo de este lado, formo entonces un rectángulo. Y como en realidad es igual todos estos que estoy agregando son iguales. Entonces termino construyendo un rectángulo grande, cuya base mide igual que la diagonal menor. La diagonal menor es la que mide menos. Y cuya altura, ahora todo este lado, la altura, es la diagonal mayor. Entonces, ¿cuál es el área de un rombo? Voy a coger el área del rectángulo completo, diagonal menor por diagonal mayor, pero el rombo solamente cubre la mitad de esa área. Entonces tengo que dividir entre dos. ¿Okay? Vieron, todas las áreas salen del área de un rectángulo. O sea, en todas las figuras hago algún corte, duplico la figura para terminar construyendo un rectángulo y utilizo el área del rectángulo para sacar el área de la figura con la que estoy trabajando. ¿Mm? Por ahí en mi PDF, bueno, vienen todas, pero solamente viene la fórmula así directa, no se explica mucho dónde salen las fórmulas. Me falta la del círculo. El círculo sí es un poquillo especial, o sea, no podemos ver, digamos, fácilmente de dónde sale esa fórmula. Cuando estén en cálculo, probablemente hagan eh, la justificación de que el área de un círculo efectivamente se da con la fórmula que conocemos. O también, bueno, en cálculo superior también se puede volver a ver de dónde sale la formulilla del área de un círculo. Pero no es tan sencilla, ¿verdad? Se ocupa por ahí un poco de integración. Entonces, por el momento no podemos ver de dónde sale. Bueno, un círculo, vamos a usar las formas aquí para hacer un circulillo. Entonces, si tengo un círculo y el radio de ese círculo ok, el radio de ese círculo lo vamos a llamar con R minúscula. Entonces vamos a tener que el área es pi por R al cuadrado. La circunferencia es lo que mide la línea, digamos, solamente la línea, como si yo la agarrara, fuera un cordón y la estirara, ¿verdad? La circunferencia es 2pi por R. Y nuevamente les repito, esas fórmulas no vamos a ver por lo menos de dónde salen, porque sí llevan un poquillo más de trabajo. Y el último que vamos a ver es la fórmula de un sector circular. En este caso igual vamos a tener un círculo. Ok, más o menos por ahí. Vamos a tener entonces un par de radios de ese círculo. O sea que a partir del centro, a partir del centro, voy a tener un radio cualquiera y voy a tener otro radio en otra dirección. Esos dos son radios, miden R. Y esto va a estar encerrado entonces o va a estar definido por un ángulo. El sector circular, entonces el área del sector circular es esto que está aquí adentro, ¿verdad? Eso es lo que quiero trabajar, a ver cómo me queda bonito, voy a ponerlo así. Es esa área la que quiero, lo que está en rojo. ¿Y cómo sale eso? De hecho, sale bastante sencillo. Sale por una regla de 3. Ustedes dicen, el área del círculo completo, voy a ponerlo con letras primero. El área del círculo, ¿ok?
y yo puedo saber, ¿verdad?, cuál es el área del círculo. El área del círculo está definida para un ángulo de 360 grados. ¿Ok? Como el área del sector, esta es la que quiero, el área del sector viene dada por lo que me diga el ángulo cita. Entonces el área del sector es igual al área del círculo, que es pi r cuadrado, por cita dividido entre 360 grados. Eso sí, lo estoy trabajando en grados. Bueno, más adelante cuando estemos en trigonometría vamos a ver otra forma de medir ángulos que se llama radianes. Entonces, si estoy en radianes, estás en grados. Si estoy en radianes, entonces simplemente me estaría cambiando el 360 grados por 2 pi radianes. Este es en radianes. Se cancelan los pi, ¿verdad? En radianes se cancelan los pi. Voy a hacer un poquito más despacio. En radianes se cancelan los pi y me queda r cuadrado por cita medios. Ok, cuando veamos radianes en trigonometría, vamos a justificar que los radianes son la medida tal vez más formal o más, es la que realmente mide algo cuando estoy trabajando con ángulos. Mientras que los grados y los gradianes, que es otra medida de ángulos, en realidad van a ver que es una invención, ¿verdad? O sea, no mide en realidad nada, sino simplemente a alguien se le ocurrió medirlo de cierta forma el ángulo. Ok, esas son las formulillas entonces para el sector circular. Y ¿Cuál es bueno, la esas son, diferencia, perdón, sí, cuál es la diferencia entre grados y radianes? Perdón. sí. Bueno, más adelante lo vamos a ver, pero, ok, a grosso modo, ¿verdad? Después se los explico un poco mejor, pero a grosso modo, si ustedes tienen un círculo, ok, por aquí tengo el centro, ok, ¿qué son grados? A alguien se le ocurrió, y literalmente es una ocurrencia, o sea, a alguien se le ocurrió en algún momento que yo voy a agarrar el círculo y lo voy a partir en 360 pedacitos. ¿Ok? 360, imagínense en verdad lo que mide cada uno. Entonces, divido esto, ¿verdad? Divido el círculo, divido en 360 partes. Cada partecita de esas se conoce como un grado. Eso es un grado. Ok, ¿por qué 360? Ah, porque 360 es divisible entre un montón de números. 360 lo divide 2, 3, el 5, el 4 también, ¿verdad? El 4 también lo divide, o sea, es divisible entre un montón de números. Entonces, yo puedo fácilmente sacar cuánto mide la cuarta parte, el ángulo que representa la cuarta parte de un círculo. Es 360 entre 4, es 90, ¿verdad? Entonces, fácilmente puedo sacar muchas divisiones del círculo. Yo puedo decir cuánto mide qué sé yo, si divido aquí en 3, estoy dividiendo aquí en 3, entonces estoy partiendo el círculo completo en 6. Entonces puedo sacar fácilmente, ¿verdad? Que si divido eso en 6 es divisible, 360 entre 6, y me da un valorcillo por ahí exacto. Sería 60, ¿verdad? Cada uno me diría 60, etcétera. Es divisible entre muchas cosas y por eso es que a alguien se le ocurrió que iba a partir el círculo en 360 pedacitos. No sé si alguien ha visto en los cálculos que los cálculos traen otro que se llama gradianes. Ahora, cuando ustedes ponen el modo, y perdón, en Z, es en estas viejas, yo no sé en las nuevas dónde está, pero vienen tres medidas. Uno dice D, que son grados, degrees, el rad, que son radianes, y el gra,
que son gradianes. No sé si alguien ha investigado alguna vez eso. Los gradianes es que alguien simplemente dijo, no, yo no quiero partir el círculo en 360 pedacitos. Yo lo voy a partir en 400. ¿Por qué? Porque yo quiero, simplemente. ¿Y por qué? Porque 400 de pronto es más cercano a la base 10 con la que estamos más acostumbrados a trabajar. Entonces un cuarto de un círculo mediría 100 gradianes. ¿Ok? Entonces como tal vez pensó que era más cercano a las medidas que nosotros utilizamos en base 10. Esos son gradianes, simplemente en vez de partir en 360 partan en 400. Pero vean que son ocurrencias. ¿Qué son los radianes? Si yo agarro un círculo de radio 1, de radio 1 centímetro, una unidad, entonces los gradianes lo que miden es cuánto mide la circunferencia del círculo. Entonces, ¿cuánto mide una circunferencia de radio 1? Ah, era 2pi por r, pero si el radio es 1, mira, la circunferencia mide 2pi. Entonces lo que dicen los radianes es que el círculo completo son 2pi radianes. Y a partir de ahí empieza a sacar las equivalencias. O sea, ¿cuánto es medio círculo? Dice, el círculo completo son 2pi, entonces medio círculo mide pi radianes. ¿Y cuánto mediría la cuarta parte de un círculo? Ah, pi cuartos. Perdón, pi medios. ¿Verdad? Y ahí empiezo a sacar relaciones. Esta es la única que mide algo realmente. Mide lo que es la razón entre la circunferencia y el radio. Entonces estas se van a dar cuenta más adelante, ¿verdad? Cuando estemos en trigonometría y cuando lleven cálculo diferencial y cuando lleven álgebra. En álgebra no recuerdo si lo usan, pero o cuando lleven superior, ¿verdad? O en ecuaciones diferenciales de pronto, que la medida, digamos, mejor o que me da los cálculos correctos cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, una integración con ángulos, son los radianes. Ninguna otra me da realmente bien. Bueno, ya les adelanté mucho la parte esta de radianes. Cuando estemos en trigonometría, ahí lo vamos a ver más detenidamente. Disculpe, profe. Sí, dime. ¿Y qué hace el pi ahí, digamos, con el círculo? ¿Qué relación tiene? El pi, otra vez, digamos, eh, no podemos verlo todavía, pero eso fue, digamos, algo que llevó muchísimos años de ver la relación que había entre el radio y la circunferencia. O sea, si ustedes tienen un círculo, por mucho tiempo, ¿verdad? Los matemáticos pasaron tratando de ver cuál era la relación que había entre el radio y la circunferencia que está ahí en verde. O sea, para ellos tenía que haber una relación y efectivamente sí la hay. Fueron viendo que el radio cabía como un poquito más de 3 veces en la circunferencia. Y bueno, haciendo más ajustes y haciendo mejores cálculos, haciendo algunas técnicas para ir mejorando ese cálculo, se dieron cuenta que el radio cabe, mm, serían, o sea, serían 2pi por r. Es porque era con la circunferencia, más bien con el diámetro. ¿Cuántas veces cabía el diámetro en la circunferencia? Este es el diámetro. Entonces, si yo veo cuántas veces cabe el diámetro en la circunferencia, me doy cuenta que cabe un poquito más de 3 veces. ¿Okay? Y se dieron cuenta que el diámetro cabe exactamente pi veces en la circunferencia. O sea, la circunferencia es pi por el diámetro. ¿Okay? El diámetro cabe pi veces en la circunferencia. Y si lo veo con el radio, entonces el radio cabe 2pi veces en la circunferencia, 6,28 y resto. Pero eso lleva un proceso ahí larguísimo, o sea, no es como tan directo de ver. Pi es un número irracional, tiene una infinita cantidad de decimales y nunca se repiten. ¿Okay?
llevó todo un proceso de encontrar ese pi. ¿Ok? Y de ahí se encontró la parte esa de la circunferencia. Si alguien quiere investigarlo, es muy interesante, ¿verdad? Esa parte de dónde fueron sacando esos valores. Sí, Pero sí se lleva un buen rato. Ujú. Pero esa de eso, pi es la cantidad de veces que cabe el diámetro en la circunferencia. no, que gracias, profe. Sí, pura vida, puedes agarrar un circulillo y agarras digamos, hecho de papel, ¿verdad? Y agarras un diámetro hecho con tela, con un hilo. Y empezás a ponerlo en la circunferencia y te das cuenta que cabe 3 y un pelín, 3,14 y ahí va, ¿verdad? Entonces hay técnicas ahí muy interesantes con las que fueron aproximándolo. Por ejemplo, en vez de usar un círculo, usar un, un polinomio regular. No, polígono regular, se me cruzaron los cables. Un polígono regular, ¿verdad? O sea, entre más lados les pongan ustedes a un polígono, se va a parecer cada vez más a un círculo. Entonces ustedes agarran un cuadrado, ¿verdad? Un cuadrado, después un pentágono regular, un hexágono regular, un heptágono regular, y cada vez le van agregando más lados. Entonces cada vez se parece más a un círculo. Y van viendo qué sucede y pueden llegar, digamos, a ese resultado. Ujú. Muy bien.